La tierra de los campesinos pobres y olvidados, la de las divisiones sociales y irracionales de la rampante desigualdad entre el campo y la ciudad. Cuba a finales de la década de 1950 se debatía entre un crudo contraste social, ser una de las naciones con mayor crecimiento de la región y, como pasaba también en el resto de Latinoamérica, tener a sus clases más pobres hundidas en la peor de las miserias. Pero todo esto estaba a punto de cambiar a partir del primer día de 1959. Un grupo de jóvenes de clase media encabezados por Fidel Castro tomó desde entonces las riendas de Cuba y por 60 años han convertido a la mayor isla del Caribe en una referente de críticas o elogios por todo el mundo. Así es, hoy vamos a hablar de la Revolución Cubana. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Cuba fue una de las últimas colonias americanas en conseguir la independencia de la dominación española. La lucha por volverse un estado independiente comenzó en 1895 con el grito de baile y finalizó 3 años más tarde con la rendición de las tropas españolas ante el avance de la Armada norteamericana. Estados Unidos participó de la independencia cubana respondiendo a sus propias ansias colonialistas, motivado por su interés de expulsar a España de su zona de influencia. Lo que marcó un quiebre en la guerra de independencia cubana fue la explosión de un barco norteamericano en la bahía de La Habana. Este episodio determinó que los estadounidenses culparan al ejército español y le declararan la guerra. El conflicto entre ambos se decidió rápidamente a favor de los estadounidenses. España, derrotada, firmó un tratado de paz en 1898 por el que cedió a Estados Unidos sus posesiones de ultramar, las Filipinas, Guam, Puerto Rico y Cuba, por $20 millones. Posteriormente, Cuba tendría varios problemas por la ocupación militar norteamericana, garantizada por una modificación a la Constitución cubana conocida como la Enmienda de Platt. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Así, el 10 de marzo de 1952 hay un golpe de estado dirigido por Fulgencio Batista, en el que derrocó al presidente electo Carlos Prío Socarrás. Y así Fulgencio Batista instauró una dictadura militar. Fulgencio Batista aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y de la policía, se otorgó un salario anual superior al del presidente de Estados Unidos, suspendió el Congreso y entregó al Poder Legislativo al Consejo de Ministerios, suprimió el derecho de huelga, restableció la pena de muerte prohibida por la Constitución de 1940 y suspendió las garantías constitucionales. No obstante, en febrero de 1955, Batista restablecería la Constitución de 1940. El 26 de julio de 1953 inicia la movilización del pueblo cubano en respuesta a la grave situación creada por Fulgencio Batista con su golpe de estado del 10 de marzo de 1952. En 1953, Fidel Castro y un grupo de jóvenes tratan de tomar un cuartel, pero fallan y son arrestados. Tras 22 meses de prisión, Fidel Castro fue liberado durante la amnistía general de mayo de 1955. Meses después se exilió a Estados Unidos y finalmente a México, en donde fundó el movimiento 26 de julio. El movimiento 26 de julio fue una organización política militar cubana. Tenía una ideología nacionalista, antiimperialista y democrática, con el fin de derrocar a Batista. El 25 de noviembre de 1956 en Veracruz, México, zarpaba el yate Granma, llevando a 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio para iniciar la Revolución Cubana. Entre estos hombres se encontraba Fidel Castro, su hermano Raúl, Ernesto el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. El yate alcanzó las costas del este de Cuba el 2 de diciembre, 3 días más tarde de lo planificado. Este retraso obstaculizó la llegada de los guerrilleros, ya que había sido planeado para el 30 de noviembre un lanzamiento popular en Santiago de Cuba, con el objetivo de distraer a las fuerzas del ejército del presidente de facto de Cuba, Fulgencio Batista. Luego de una derrota inicial y del asesinato de varios guerrilleros, los restantes, poco más de 20 hombres, se dispersaron e internaron en la Sierra Maestra. A partir de allí, durante 2
años, bajo la dirección de Fidel Castro, numerosos hombres se fueron sumando a la guerrilla y realizaron ataques a destacamentos militares, huelgas y operaciones, expandiendo la revolución desde la Sierra Maestre a todo el país. Esto provocó finalmente la caída de la dictadura de Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército revolucionario Fidel Castro. Fulgencio Batista huiría a Santiago Domingo y Estados Unidos reconocería el nuevo gobierno. Castro se disponía a devolver a Cuba el autogobierno y dignidad. El 10 de enero, mientras se dirigía a las masas, una paloma de las muchas liberadas en esa celebración se posó sobre el hombro de Castro y se quedó allí mientras él daba su discurso. Para los cubanos de la antigua religión de la santería fue una prueba de que los mismísimos dioses habían elegido a Castro para dirigir Cuba. Poco más de un año después, Castro fue distinguido por un poder superior, pero esta vez para el exterminio. Los Estados Unidos apuntaron al gobierno revolucionario de Cuba y al propio Fidel por su retórica antiestadounidense y su creciente relación con los soviéticos. Una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Como ya dije, Cuba tenía vínculos con la Unión Soviética, cosa que no gustó para nada a Estados Unidos, y su presidente por ese entonces, Dwight Eisenhower, tomó cartas en el asunto al ver que era un peligro tener a un aliado de los soviéticos cerca de las costas de Florida. La decisión del mandatario fue sacar del mando cubano a Fidel Castro sea como sea. Así, en 1960, Eisenhower ordenó a la CIA una unidad de guerrilla que estaría compuesta por exiliados cubanos que se fueron de su país luego de la asunción de Castro. Así, luego de un entrenamiento, la Central Intelligence Agency formó la Brigada 2506, compuesta por combatientes exiliados cubanos anticastristas. Así que, con todo preparado, el 17 de abril de 1961, la Brigada 2506 desembarcó en Bahía de Cochinos, pero aquí ocurrió una de las derrotas más humillantes para Estados Unidos, pues Fidel Castro estaba al tanto de lo que iban a hacer. Resulta que Rodolfo Wolf, un periodista argentino radicado en Cuba, había logrado interceptar una comunicación cifrada en Guatemala, país donde exiliados cubanos se encontraban bajo entrenamiento. Rodolfo se comunicó con Castro y así Castro tuvo más de una semana para prepararse y así construir un ejército de más de 20.000 soldados. Cabe destacar que antes de desembarcar en la bahía de Cochinos, el 15 de abril de 1961, la Brigada 2506 había bombardeado sin éxito las tierras cubanas. Y bueno, es menester aclarar que la brigada fue doblegada. Hubo 114 miembros de la brigada muertos, 156 cubanos muertos y 1202 miembros de la brigada apresados. En el año 1962, Cuba devolvió a los prisioneros a América del Norte a cambio de $53 millones en alimentos, tractores, vacunas y medicinas. Evidentemente, Estados Unidos le respondió a Cuba. ¿Cómo le respondió? Decretando el bloqueo económico y comercial a Cuba. De hecho, Cuba ya tenía este bloqueo económico impuesto por primera vez sobre la venta de armas el 14 de marzo de 1958 durante el régimen de Fulgencio Batista, pero lo que pasó fue que se endureció el bloqueo económico y comercial. Ahora, ¿en qué consistió el bloqueo económico comercial? Pues en el comercio y la política internacional. Un embargo es la prohibición de comerciar y negociar con un determinado país, lo que es igual a una patada en el culo, pues les pone las restricciones casi totales referente a negociaciones incluyendo medicinas y alimentos. Pero Cuba tenía como aliado a la Unión Soviética, así que la Unión Soviética se ocupó de negociar con la isla. Pentagon says the United States is ready to sink every communist bloc ship headed for Cuba which refuses to stop and be searched under the blockade. Further, force will be used if necessary to stop and search any ship of any nation bound for Cuba. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos. Según el archivo histórico del Departamento de Estados Unidos, Nikita Khrushchev y Fidel Castro llegaron a un acuerdo secreto en julio de 1962 para instalar misiles nucleares en Cuba para disuadir a Estados Unidos de invadir la isla. En septiembre de 1962, el presidente Kennedy hizo una advertencia pública sobre el despliegue de armas ofensivas soviéticas en Cuba, y el 14 de octubre un avión espía U-2 tomó fotografías de la instalación de plataformas para misiles de rango medio e intermedio de
Cuba. En el caso de los soviéticos, se supo entonces que había desplegado misiles R-12 SS-4 Sandal de alcance medio, también lanzados desde tierra y con un alcance máximo de 2000 kilómetros. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, con un poder destructivo cercano a un megatón, equivalente a 1 millón de toneladas de TNT. Los SS-4 podían llegar a ciudades como Houston, Atlanta, Washington y Nueva York. El envío de misiles SS-5 más capaces nunca se materializó debido al bloqueo naval. Con las pruebas fotográficas de la existencia de los misiles vino el siguiente paso de Washington. Kennedy no siguió el plan de sus asesores militares de lanzar un ataque para destruir los misiles y luego invadir Cuba. En vez de eso, anunció en televisión una cuarentena naval a Cuba y llamó a la Unión Soviética a retirar los misiles. Las negociaciones entre Washington y Moscú avanzaron durante 13 días a través de misivas entre Kennedy y Khrushchev, y si bien este rechazó los términos de la primera carta de su homólogo estadounidense, la Unión Soviética retiró algunos de sus buques y Estados Unidos dejó pasar otras tras asegurarse de que no tenían armas. Aún así, la inteligencia estadounidense determinó que las baterías de misiles estaban a punto de dar operativas. El 27 de octubre los soviéticos derribaron un avión espía U-2 estadounidense que volaba sobre Cuba. A pesar de la muerte del piloto y la destrucción de la aeronave, Kennedy decidió seguir el camino diplomático y le propuso a Khrushchev que retirara los misiles de Cuba bajo supervisión de la ONU. A cambio le ofreció la garantía de que Estados Unidos no invadiría Cuba y en secreto negociaron la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía, que ocurrió en 1963, y así se evitó una guerra nuclear. El colapso de la Unión Soviética en 1991 tuvo un efecto devastador en Cuba, iniciándose el llamado periodo especial, en el que Cuba perdía a su principal aliado comercial, recrudeciéndose así el efecto del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Para sobrevivir, Cuba tuvo que ocurrir a su propia legitimidad y mostrar su independencia del modelo soviético. Este periodo transformó la sociedad cubana y su economía, lo que llevó a que Cuba hiciera urgentes reformas de la agricultura, produjo una disminución del uso de automóviles y obligó a reacondicionamientos en la industria, la salud y al racionamiento. En 1995 se promulgó la Ley de Inversión Extranjera, que trajo capitales privados que mejoraron la economía de la isla. En estos años se superaron duros obstáculos de una sociedad que en ruina. Así, en 2006 Fidel Castro se enfermó y delegó el mando a su hermano Raúl. El deshielo cubano es el nombre con el que se conoce al proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que tuvo lugar entre diciembre del 2014, después de 54 años de hostilidad diplomática entre ambos países, un acuerdo hecho por Raúl Castro y Barack Obama. Pero en 2017, con la llegada de Trump al poder, la situación no prosperó y bueno, así llegamos a la Cuba actual. La economía de Cuba es particularmente crítica. Si bien el potencial de la isla y de los cubanos es enorme, las malas decisiones gubernamentales de las deficiencias que arrastraron a generaciones enteras y los cambios en el orden mundial llevaron al país a caer sucesivamente en múltiples crisis económicas. Algo que casi no mencioné en el video es el comunismo en Cuba. En su momento le haré un video al comunismo, pero por ahora repasemos lo que trajo la Revolución Cubana a Cuba. Número 1. Ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Número 2. El bloqueo económico y comercial. Número 3. La instauración del régimen comunista cubano. Y así, mis amigos, después de 7 páginas de guión y probablemente muchas veces de trabarme al grabar el audio, llegamos al fin de este video. Lo único que puedo decir en estos momentos es: ¡Fuerza Cuba! Momento, algo que se me olvidó decir en el video es que Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016 en La Habana, Cuba, a los 90 años de edad. Como dato curioso, Maradona dijo en la tele que Fidel Castro era como su segundo padre. Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví 4 años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y no sé, creo que es algo digno de verse por cuenta propia. Por lo menos a mí me llama la atención. No nombré a John Biden en el video porque el video ya se estaba haciendo más extenso que la chota de Johnny Sins, así que decidí dejarlo para otra ocasión. Sin nada más que decir, ahora sí me voy. Chao.